Muy buenas hermanos en Cristo, les saluda a su hermano Ronald Muñoz por el Conde Apologética. Hoy quiero traer el tema por qué algunas profecías bíblicas no se cumplen, ¿verdad? Antes de ahondarnos en el tema, vamos a ver qué dice la Real Academia Española sobre qué es profecía. Profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Dios, en su bendita misericordia, muchas veces por medio de diferentes profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amos, Miqueas, Zacarías, anunció a su pueblo muchas cosas que podían o iban a ocurrir por la desobediencia del pueblo. Sin embargo, Dios amaba mucho al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel muchas veces era libre, otras veces era cautivo por su desobediencia, porque cuando Dios lo desamparaba o no lo volteaba a ver, pues lastimosamente caía en manos del enemigo. Sin embargo, estos profetas muchas veces le advirtieron al pueblo muchas de las cosas que Dios tenía para él, para el pueblo. De ese pueblo iban a ser el Mesías y por ende tenía que ser un pueblo no pagano, no un pueblo que no se combinaba con la idolatría de otros pueblos. Podemos decir que más o menos en el año 40 antes de Cristo, en el reino de Meneses, que fue antes del tiempo del ministerio de Jeremías, Judá estaba cautiva en Asiria, poniendo ya algo más concreto y bíblico. Esto causó que surgiera nuevamente la idolatría, ya que crearon unas mezclas de creencia en divinidades astrológicas de Mesopotamia y en las deidades de Cananea. Este breve periodo de reforma durante la época de Jeremías, Judá se tomó insensible a las cosas espirituales y a las cosas exactas de Dios. Dios mostró a Jeremías cómo destruiría la ciudad por múltiples acciones contra él. Y así Jeremías le transmitía al pueblo: mi Dios ha dicho, componte Israel, no sigas las idolatrías de otros pueblos. Pero muchas veces no prestaba atención, a veces cogía nuevamente el camino. Y es cuando hay la profecía que había mandado, o las palabras que le había mandado a decir a Jeremías hacia el pueblo, no, ya las retenía. Porque el amor de Dios es tan grande y misericordioso que perdona al pueblo. También, como lo había dicho ahorita, lo pronuncia Isaías. En Isaías vemos cómo a través de él hace muchos pronunciamientos sobre las naciones de ese entonces: Babilonia, Siria, Filistea, Moab, Damasco, Egipto y otras naciones. La Biblia contiene muchos apartes y pronunciamientos de una manera que el lector cree que es causa de venganza, de un Dios vengador. Pero déjame decirte, Dios es amor. Dios no nos quiere pues hacer daño. Lastimosamente es como todo papá de la actualidad que reprende a su hijo cuando éste hace algo malo, ¿verdad? Dios nos guía y muchas veces nos advierte algunas cosas. Ya de pronto en la actualidad no vemos un profeta exactamente dicho como se decía en la antigüedad, sino que vemos muchas personas, y gracias por el Espíritu Santo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Él nos guía y nos va mostrando poco a poco lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, les digo, el Señor condena mediante Isaías la maldad de la casa de Israel y profetiza que sería sometida a grandes juicios por causa de sus maldades. Generalmente estos juicios iban
a llevarse a cabo mediante otras naciones, podríamos preguntarnos algo. Si otras naciones hacían cosas más bárbaras, ¿por qué Dios no los castigaba a ellos? ¿Verdad? ¿Por qué sí castigaba a Jerusalén, a Israel? Entonces la pregunta tiene respuesta, y es que Dios escogió al pueblo de Israel. Tanto así que escogió muchos profetas que nacían de Israel. Y desde ahí mismo, pues tomó la decisión de que naciera el Hijo de Dios en Israel. Muchos apartes y pronunciamientos pues fueron expuestos por Isaías en ese momento, en su tiempo, en el tiempo de Isaías. Tanto así que ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se toman muchos conceptos del libro de Isaías, por ser tan profundo y tan marcadas las cosas que iban a suceder en ese entonces. Como por ejemplo en el Evangelio de San Juan nos habla de este tema que viene de Isaías, especialmente la profecía de la parucía, o segunda venida de nuestro Señor. También lo anuncia el Catecismo de nuestra Iglesia Católica en el artículo capítulo 585 y 586. En Isaías capítulo 65, versículo del 13 en adelante, e Isaías 11:6, y tiene una referencia cruzada con Sofonías 1, del 1 al 15. Dios siempre es amoroso con Israel. Esta nación siempre la escogió y la vio con buenos ojos. Lastimosamente Israel se apartaba mucho de las cosas del Señor, por dejarse llevar de otros pueblos paganos. Pero así como le venía diciendo, la gracia, la misericordia de Dios es tan grande que muchas cosas que se profetizaron, muchas cosas que fueron dichas por profetas, bien pudiera decirse, Dios vio el arrepentimiento de estos pueblos o del pueblo de Israel y desaparecía la profecía o la podía cambiar, ¿verdad? Este tema, como siempre les vengo diciendo, este tema es extenso. Mis hermanos, me despido no sin antes decirle, vamos a investigar un poco más. Estos son apenas apartes, pequeños aportes que Rincón de Apologética puede llevar a tu hogar, pero siempre es bueno la lectura, tomar referencias bíblicas, tomar el catecismo de la Iglesia Católica, preguntarle al sacerdote amigo de tu comunidad, muchas dudas que tengas. Pues escríbenos, síguenos en nuestras páginas y pues desde luego estaremos siempre atentos a sus sugerencias y a sus inquietudes. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.